Hay una historia que corre entre los rancheros del norte de México, de boca en boca, de cantina en cantina, como esas brasas que no terminan de apagarse aunque ya no haya leña. Una historia que mezcla fe, polvo de carril, sudor de caballo y el peso de un secreto que un hombre se llevó consigo cuando cerró los ojos por última vez. Esa historia tiene un nombre que todos conocen, un nombre que suena a México puro, a charro, a corrido, a tierra: Antonio Aguilar. Y tiene también otro nombre, uno que poca gente pronuncia completo, uno que los viejos del rancho dicen casi en voz baja, como si el animal todavía pudiera escuchar desde donde esté. Ese nombre es Milagro del Cielo. Un caballo bayo, de crines claras, que apareció en la vida de Antonio en el momento más oscuro que había conocido, y que según quienes lo vieron correr, no parecía tocar del todo el suelo. Y antes de que nos metamos de lleno en esta historia, compadre, si los corridos y los caballos te corren por las venas igual que a mí, dale al botón de suscribirse, que esto apenas está comenzando, y lo que viene es para los que de verdad le saben al rancho. Ahora bien, compadre, antes de que sigas con lo que estás haciendo, ya sea que vayas manejando por la carretera, ya sea que estés en la casa echando un rato, quiero que sepas que lo que vas a escuchar hoy no es un cuento de fantasmas, ni una leyenda inventada de la nada. Es una historia construida con los ladrillos de la cultura de los corridos, de las carreras parejeras, de los hombres que apostaron todo en un carril de tierra y de los caballos que nunca los traicionaron, aunque el mundo entero les diera la espalda. Y hay algo en esta historia, algo que Antonio nunca dijo en público, algo que sus más cercanos apenas insinuaban, algo que tiene que ver con cómo llegó ese caballo a su vida y con lo que pasó la noche antes de la carrera más importante que jamás se corrió en esa región del país. ¿Qué revela realmente el origen de Milagro del Cielo sobre la fe de Antonio Aguilar y el secreto que guardó hasta la tumba? Lo vamos a descubrir al final. Así que quédate, porque esto apenas comienza. Para entender esta historia, hay que entender primero de dónde venía Antonio. No el Antonio del cine, no el de los discos de vinil que adornaban las paredes de media México. Hay que entender al Antonio de antes, al muchacho de Villanueva, Zacatecas, que creció entre magueys y caballos flacos, con los pies más acostumbrados al polvo que a cualquier otra superficie. Su padre era un hombre callado, de esos que hablan con el trabajo y no con la boca, que tenía un potrero pequeño cerca del pueblo donde pastaban 4 o 5 animales que no valían mucho en dinero, pero que valían todo en orgullo. Desde chico, Antonio aprendió que un hombre se mide por cómo trata a su caballo, cómo lo cuida, cómo lo conoce, que la relación entre un jinete y su animal no es de dominio, sino de acuerdo, de respeto mutuo. Eso se lo enseñó su padre sin decirlo con palabras, solo mostrándole cómo ponerle la mano en el cuello a un animal nervioso para calmarlo, cómo hablarle bajito antes de una carrera, cómo agradecerle después aunque hubiera perdido. Antonio creció, se fue, vivió la vida que todos conocen, esa vida de canciones y películas y giras y sombreros enormes y traje de charro que parecía hecho para su cuerpo desde el principio de los tiempos. Pero nunca olvidó los caballos. Nunca olvidó el olor del establo temprano en la mañana, el vapor que sale de los belfos de un caballo en día frío, el sonido de los cascos sobre tierra seca. Compró su rancho en Nayarit, en los años en que las cosas le fueron bien, y ese rancho no era solo un lugar para descansar, sino un mundo completo, un mundo con sus propias reglas, sus propios ritmos, sus propios personajes. Ahí vivían caballos finos, gente leal, tradiciones que venían de generaciones atrás. Y ahí, en ese rancho que él llamaba su tierra verdadera, fue donde comenzó la historia que hoy te cuento. Corre el año de 1978, o tal vez 1979. Los viejos no se ponen de acuerdo en la fecha exacta, y ya sabes cómo es esto, compadre. Cuando una historia pasa de boca en boca, los años se mueven un poco. Lo que sí es claro es que era temporada de lluvias, que el pasto estaba verde como pocas veces, y que Antonio Aguilar estaba pasando por uno de esos momentos que la vida le pone a los hombres para ver de qué están hechos. No era una crisis de dinero,
No exactamente. Era algo más profundo, más difícil de nombrar. Hacía unos meses había perdido un caballo querido, un alazán que se llamaba Centellazo, y que había corrido con él en varios jaripeos y ferias. No era el caballo más veloz que había tenido, pero era el más fiel, el que lo conocía de un modo que a veces le daba a Antonio la impresión de que el animal lo entendía de verdad, que sabía cuándo estaba triste, cuándo estaba preocupado, cuándo necesitaba simplemente estar en silencio junto a alguien sin hablar. Centellazo murió de una cólica que llegó rápido y se lo llevó en 2 días. Antonio no lo dijo en público, pero quienes lo conocían bien decían que ese duelo lo cargó durante meses como una piedra dentro del pecho. Y en ese estado estaba Antonio cuando llegó el aviso. No era un aviso escrito ni un mensaje formal. Era la palabra de un hombre de confianza, un arriero que se llamaba Refugio Montes, Cuco le decían, que andaba por los ranchos de Jalisco y Nayarit comprando y vendiendo animales. Cuco llegó al rancho de Antonio una tarde de martes, con el sombrero mojado de sudor y los ojos brillando con esa luz que tienen los hombres cuando traen algo importante entre manos. Le dijo a Antonio que había visto un caballo, que no era un caballo cualquiera, que era un bayo de crines casi blancas, joven todavía, no más de 3 años, que pastaba en un potrero abandonado en las afueras de un ejido cerca de Tepic, que no tenía dueño claro, que nadie sabía bien a bien de dónde había salido, que los ejidatarios lo alimentaban por costumbre, pero que ninguno lo reclamaba como suyo, y que cuando lo vio moverse, Cuco Montes, que había visto miles de caballos en su vida, sintió algo raro. Dijo que el animal se movía diferente, que tenía una gracia que no se aprende ni se entrena, que viene de fábrica o no viene. Antonio lo escuchó sin decir mucho. Ya sabes cómo es esto. Los hombres de rancho no se emocionan fácil, o por lo menos no lo muestran. Pero algo en las palabras de Cuco le movió algo por adentro. Le dijo que al día siguiente irían a verlo. Y así fue. Salieron antes del amanecer, Antonio y Cuco, y un mozo de confianza que se llamaba Evaristo, un hombre delgado y silencioso, que llevaba 20 años trabajando en el rancho y que entendía de caballos casi tanto como su patrón. Llegaron al ejido cuando el sol apenas asomaba, con esa luz naranja que hace que todo parezca pintado. Y ahí estaba el caballo, parado junto a la cerca de alambre, mirando hacia el oriente como si estuviera esperando algo. Bayo claro, casi dorado con esa luz de madrugada, crines blancas y largas, ojos grandes y oscuros que no tenían el miedo que suelen tener los animales salvajes, ni la mansedumbre aburrida de los animales muy domésticos. Tenían algo intermedio, algo que Antonio describió una vez, según cuentan, como ojos de alguien que ya vivió antes. Nadie vio venir lo que pasó en ese momento. Antonio se bajó de su camioneta, caminó despacio hacia la cerca, y el caballo no se movió. No retrocedió, no tensó los músculos, no resopló con nervio. Simplemente lo miró venir, y cuando Antonio extendió la mano, el animal apoyó el hocico en su palma como si lo conociera de siempre. Evaristo contó después que Antonio se quedó quieto un buen rato ahí, con la mano en el hocico del caballo y los ojos cerrados, y que cuando los abrió, los tenía brillosos. No dijo nada, solo volteó a ver a Cuco, y le preguntó cuánto querían por él los del ejido. La respuesta fue que casi nada, que estaban contentos de que alguien se lo llevara. Y así, sin papeles formales ni mucho trámite, Milagro del Cielo llegó al rancho de Antonio Aguilar. El nombre no fue inmediato. Primero le dijeron el Bayo, así nomás, como se hace con los animales cuando todavía los estás conociendo. Pero había algo en ese caballo que pedía un nombre más grande. Fue la señora, doña Graciela, la esposa de Antonio, quien lo nombró. Dicen que una noche, después de rezar el rosario como era su costumbre, salió al establo y lo encontró parado ahí, quieto, con la luna cayéndole encima, y que en ese momento le vino el nombre como llegó, Milagro del Cielo. Antonio se rió cuando ella se lo dijo, una de esas risas suaves que tienen los hombres cuando algo los mueve, pero no quieren que se note mucho. Pero desde ese día, el nombre quedó. Y con el tiempo, ese nombre iba a pesar mucho más de lo que Antonio imaginaba en ese momento.
Ponte cómodo, compadre, porque ahora viene la parte donde las cosas empiezan a moverse de verdad. Milagro del Cielo resultó ser exactamente lo que Cuco Montes había intuido. Un caballo extraordinario, no solo por su belleza, que era evidente y que hacía voltear a la gente en las ferias y en los jaripeos, sino por algo más concreto, más medible, más peligroso, su velocidad. Evaristo fue el primero en notarlo durante los entrenamientos. El caballo tenía una arrancada que parecía de otro mundo, una explosión en los primeros metros del carril que dejaba a los otros animales parados. No era solo músculo, aunque músculo tenía de sobra. Era algo en el ritmo, en la coordinación, en la forma en que juntaba la fuerza de todo el cuerpo en ese primer impulso. Como si el arranque viniera de adentro hacia afuera, de algún lugar que no se ve. Antonio empezó a correrlo en carreras pequeñas, de rancho, las que se hacen entre amigos y vecinos en terrales improvisados, donde la raya de salida es un mecate y la de llegada es un árbol. Ganó todas, con facilidad, sin esfuerzo aparente, como quien no está compitiendo sino simplemente corriendo porque le gusta. Los rumores empezaron a circular por la región, como siempre circulan estas cosas, de oído en oído, de rancho en rancho, que Antonio tenía un vallo que era una cosa de ver, que nadie le había ganado, que el animal parecía volar en los últimos metros. Y donde hay rumores de un caballo bueno, compadre, ahí aparecen los apostadores. Así es esto y así ha sido siempre. El primero en llegar fue un hombre que se llamaba Rosendo Fuentes Villalpando, aunque todo el mundo lo conocía como el Pájaro. No era de Nayarit, sino de Jalisco, de los Altos, de esa tierra de hombres duros y caballos finos que tiene su propio orgullo y sus propias leyes. El Pájaro era un apostador de los grandes, de los que manejan camionetas negras y hablan poco, y cuando hablan es para poner cantidades que hacen que a la gente le tiemble la quijada. Llegó al rancho de Antonio sin avisar, una tarde de sábado, con dos hombres que no dijeron su nombre, y con la actitud calmada de quien sabe que lo que va a proponer no se puede rechazar fácil. Le ofreció a Antonio una carrera de 400 metros en el carril del rancho La Esperanza, en Jalisco, entre Milagro del Cielo y un colorado que él tenía, llamado Rayo del Huichol, que había ganado 12 carreras seguidas en los Altos y que tenía un pedigrí que el Pájaro mencionó con la misma devoción con que otros mencionan a los santos. La apuesta era de 500,000 pesos. En aquellos años, eso era una fortuna. El tipo de dinero que compra tierras, que salda deudas de generaciones, que cambia el rumbo de una familia para siempre. Antonio no dijo que sí de inmediato. Tampoco dijo que no. Le pidió al Pájaro una semana para pensarlo, y el Pájaro aceptó, con esa sonrisa de hombre que ya sabe cómo va a terminar todo. Cuando el visitante se fue, Antonio se quedó largo rato en el establo con Milagro del Cielo, hablándole en voz baja, como era su costumbre. Evaristo, que estaba acomodando herramienta en el rincón, no alcanzó a escuchar lo que decía. Solo vio que el caballo tenía las orejas hacia adelante y los ojos fijos en Antonio, como si entendiera cada palabra. Pero ahí no termina, porque esa semana que Antonio pidió para pensar estuvo llena de cosas que nadie esperaba. El segundo día llegó al rancho un hombre diferente. No era apostador ni ranchero. Era un señor de edad avanzada, de nombre Abundio Tapia, que había sido mozo en un rancho de Zacatecas en los tiempos del padre de Antonio y que hacía años que nadie veía por esas tierras. Llegó cargando un costal pequeño y con el paso lento de quien ha caminado mucho. Pidió ver a Antonio. Cuando los dos hombres estuvieron solos, Abundio le contó algo que Antonio conocía a medias, algo que tenía que ver con una promesa que su padre había hecho muchos años atrás, en tiempos difíciles, a la Virgen de Guadalupe. Una promesa que tenía que ver con los caballos, con una deuda de gratitud que nunca se había pagado del todo. Antonio escuchó en silencio, y cuando Abundio terminó, los dos se quedaron callados un momento largo, con el sonido de los caballos afuera y el olor a alfalfa reciente entrando por la puerta del establo. Lo que Abundio le dijo exactamente, eso no lo sabe nadie con certeza, pero lo que sí se sabe es que al día siguiente de esa visita, Antonio tomó una decisión.
Aceptó la carrera con el pájaro. Y algo más. Mandó llamar al Padre Celestino, el cura del pueblo más cercano, y le pidió que viniera al rancho a hacer una bendición. No del rancho en general, sino del establo, y específicamente de Milagro del Cielo. El Padre Celestino vino, bendijo el lugar, rezó junto a Antonio con agua bendita y palabras viejas, y cuando terminó, Antonio le agradeció y le dijo algo en voz baja que el cura recordaría siempre, pero que nunca repitió en público. Solo dijo, cuando alguien le preguntó años después, que lo que Antonio le dijo esa tarde lo había dejado pensando muchos días. Mira nomás cómo se tejen estas cosas. Un caballo sin dueño, un apostador del norte, un anciano con un mensaje del pasado, y un hombre que de pronto parece estar cumpliendo algo que estaba escrito desde antes. Así son los corridos, compadre. No inventan las historias, las reconocen. La carrera quedó pactada para el último sábado del mes, en el Carril de la Esperanza, en los Altos de Jalisco. Antonio fue con su gente, con Evaristo al frente, y con Cuco Montes, que no se habría perdido esto por nada del mundo. Llevaron a Milagro del Cielo en un remolque que el caballo conocía bien, porque Antonio se había preocupado desde el principio de acostumbrarlo a los traslados, de que no llegara a las carreras con el estrés del viaje encima. El pájaro llegó con más gente de la esperada, con una comitiva que ocupaba varios vehículos y que incluía hombres que Antonio no conocía, pero que tenían el aspecto de quienes saben que el dinero habla por ellos. El Carril de la Esperanza era bueno, de tierra apisonada, bien medido, con la raya marcada con cal y los portones de salida recién engrasados. Ya estaba lleno de gente cuando llegaron. Las carreras parejeras tienen eso, compadre, que convocan aunque no haya invitación formal, que la gente aparece como si el viento les avisara. Había familias enteras con niños, hombres con sombreros de todos los estilos, mujeres con rebozos, vendedores de elotes y tejuino trabajando desde temprano. Y por supuesto, apostadores secundarios, decenas de ellos, moviéndose entre la gente con billetes en la mano, ofreciendo cuotas, buscando quien les apostara al uno o al otro. Rayo del Huichol era un animal impresionante, hay que decirlo con honestidad. Colorado oscuro, casi café, con las patas traseras más desarrolladas que Milagro del Cielo, con ese aspecto de máquina de fuerza que tienen los caballos entrenados específicamente para el cuarto de milla. Su jinete era un joven de no más de 20 años, delgado como palillo, que se llamaba Isidro y que tenía fama de arrancar bien, de no ponerse nervioso en el portón. Lo presentaron con calma, lo pasearon frente a la gente que aplaudió y silbó según sus preferencias. Cuando sacaron a Milagro del Cielo, hubo un momento de silencio antes del aplauso, como si la gente necesitara un segundo para procesar lo que estaba viendo. Ese vallo claro, esas crines blancas moviéndose con el paso, esos ojos oscuros y tranquilos que no miraban a la multitud, sino hacia adelante, hacia el carril, como si ya supiera lo que venía. El jinete de Milagro del Cielo era un muchacho del rancho, hijo de uno de los mozos, que se llamaba Tito, y que Antonio había estado entrenando con paciencia durante meses. No era el jinete más experimentado de la región, y eso los del pájaro lo sabían y lo usaban para sentirse más seguros. Lo que no sabían, lo que nadie les había dicho, era que Tito y Milagro del Cielo tenían algo que los buenos jinetes y los buenos caballos a veces tienen, y que no viene del entrenamiento. Una comunicación que parece silenciosa, pero que es más clara que cualquier instrucción verbal. Tito sabía cuándo el caballo estaba listo para arrancar, antes de que el portón se abriera. Y Milagro del Cielo sabía cuándo Tito le estaba pidiendo lo que tenía guardado. Los portones se cerraron. El silencio cayó sobre el carril como cae el silencio antes de las cosas importantes, pesado y completo, cortando las conversaciones a media palabra. Evaristo, que estaba parado junto a Antonio en la orilla del carril, dijo después que en ese momento miró de reojo a su patrón y lo vio con los labios moviéndose en voz muy baja, rezando, pensó Evaristo, o hablándole al caballo desde lejos. Con Antonio nunca se sabía bien a bien dónde terminaba una cosa y empezaba la otra.
El juez levantó el pañuelo blanco. Lo sostuvo en el aire un segundo que pareció un minuto, y lo dejó caer. Los dos caballos salieron al mismo tiempo, lo cual ya era raro porque en estas carreras siempre hay uno que arranca una fracción antes. Salieron parejos, tan parejos que la gente de ambos lados empezó a gritar desde el primer metro. A los 50 metros, Rayo del Huichol llevaba medio cuerpo de ventaja, lo cual no era sorpresa porque ese Colorado era famoso por su explosión inicial. A los 100 metros seguían así, medio cuerpo, y los del Pájaro empezaron a festejar demasiado pronto, que es otro error que cometen los que no conocen bien a los caballos de fondo. Porque Milagro del Cielo no era un caballo de arranque, era un caballo de carrera completa, de los que guardan algo hasta los últimos metros, y entonces lo sueltan todo de golpe, como quien estaba esperando el momento exacto. A los 200 metros iban parejos otra vez. A los 300, Milagro del Cielo llevaba medio cuerpo. Y en los últimos 100 metros pasó algo que la gente que estuvo ahí contó durante años. El Bayo pareció cambiar de marcha, pero no en el sentido de que aceleró más, sino en el sentido de que su modo de correr cambió. Algo en el ritmo de las zancadas se afinó. Se hizo más fluido, más largo, como si el animal encontrara su velocidad real justo cuando más se la necesitaba. Cruzó la raya con dos cuerpos de ventaja y siguió corriendo un trecho antes de que Tito lo fuera deteniendo, con esa suavidad que había aprendido de Antonio. El silencio duró un momento más después de la llegada, y entonces vino el grito. Nadie vio venir la reacción del Pájaro. No fue violenta en el sentido físico, no hubo gritos ni amenazas abiertas. Pero sí hubo algo que los que estuvieron cerca describieron como un cambio en su cara, una frialdad que llegó de repente y que era más preocupante que cualquier enojo. Se acercó a Antonio, le estrechó la mano con una firmeza que dolía, y le dijo en voz baja, con esa calma que tienen los hombres peligrosos cuando quieren que su mensaje llegue claro, que ese caballo no era normal, que había algo raro en él, y que más le valía a Antonio saber con quién estaba tratando. Antonio le sostuvo la mirada. Le dijo, sin levantar la voz, que el caballo era normal, que era bueno, y que lo que le correspondía al Pájaro era lo que habían acordado. El Pájaro pagó los 500.000 pesos en efectivo, en una maleta de piel, entregados por uno de sus hombres con cara de piedra, y se fue sin decir más. Pero la amenaza quedó flotando en el aire del carril de la esperanza, como humo que no termina de dispersarse. Lo peor fue que la cosa no quedó ahí. 3 días después de la carrera, alguien entró al rancho de Antonio en la noche. No robaron nada, no lastimaron a nadie, pero sí llegaron hasta el establo, y sí llegaron hasta donde estaba Milagro del Cielo. Evaristo los descubrió porque era de los que dormían ligero, y oyó a los caballos inquietos. Cuando prendió la luz del establo vio la puerta del corral del Bayo abierta y 2 sombras corriendo hacia la barda del rancho. No los alcanzó, pero revisó al caballo de punta a punta y no encontró ningún daño. Milagro del Cielo estaba perfectamente bien, tan tranquilo como siempre, mirando a Evaristo con esos ojos que tenía, como diciéndole que no se preocupara. Evaristo le contó todo a Antonio a la mañana siguiente. Antonio escuchó, no dijo mucho, pero ese mismo día hizo 2 cosas. Primero, puso gente de guardia en el establo las 24 horas. Segundo, mandó a Cuco Montes con un mensaje al Pájaro, un mensaje corto y claro, que lo del carril de la esperanza había sido una carrera limpia entre caballeros, que el resultado había sido el resultado, y que si algo le pasaba a su caballo o a su gente, él sabía cómo responder. Cuco llevó el mensaje y volvió con una respuesta que era solo silencio, lo cual podía significar muchas cosas, y ninguna de ellas tranquilizadora. Si andas chambeando y me estás escuchando de fondo, detente un momento en lo que te acabo de contar, porque aquí está el corazón de la historia, el lugar donde la apuesta deja de ser sobre dinero y se convierte en algo que toca el honor, la familia, y esa línea que los hombres de rancho no cruzan aunque el miedo les diga que sí. Antonio Aguilar tenía un caballo que parecía bendecido.
Tenía un enemigo que no aceptaba la derrota. Y tenía un secreto que todavía no te he contado. Algo que había en el origen de ese caballo. Algo que tenía que ver con la Virgen y con una promesa vieja que venía del tiempo de su padre. Ese secreto es lo que mueve todo lo demás. Los meses que siguieron a la carrera de la esperanza fueron meses de tensión baja pero constante, como esa presión que se siente cuando el clima va a cambiar, pero todavía no cambia. El pájaro no hizo movimientos abiertos, pero hubo cosas pequeñas que se notaban. Un comprador desconocido que ofreció una cantidad ridícula de dinero por milagro del cielo, y que cuando Antonio rechazó la oferta, no insistió, sino que se fue con una sonrisa que no era sonrisa. Un par de jinetes de la región que de pronto dejaron de saludar a Antonio en las ferias. Un rumor que empezó a circular, discreto pero perceptible, que decía que el vallo de Antonio tenía algo raro, que su velocidad no era natural, que había truco. Los rumores son el arma favorita de los cobardes, compadre, y Antonio lo sabía. Pero también sabía que los rumores, aunque sean mentira, tienen el poder de manchar si se dejan crecer. Así que tomó una decisión que sorprendió a muchos. En lugar de quedarse quieto y esperar, salió a buscar más carreras. Corrió a Milagro del Cielo en Tepic, en Guadalajara, en una feria grande en Aguascalientes, donde se juntaban apostadores de 5 estados. Ganó todas. No siempre con la misma facilidad, porque había caballos buenos en esos circuitos, pero ganó todas. Y cada victoria era una respuesta pública al rumor, una demostración de que lo que tenía ese caballo no era truco, sino talento. No era trampa, sino gracia. En Aguascalientes fue donde pasó algo que cambió el tono de la historia. Antonio corrió a Milagro del Cielo contra un caballo que se llamaba Tempestades del Norte, propiedad de un ganadero de Sonora, llamado Cornelio Barraza, un hombre respetado en el mundo de las carreras parejeras que no tenía nada que ver con el pájaro ni con sus métodos. La carrera fue pareja de principio a fin, tan pareja que el juez tardó varios minutos en dar el resultado, porque había que revisar la foto de llegada. Milagro del Cielo ganó por menos de medio cuerpo, que en el mundo del cuarto de milla es una eternidad, o un suspiro dependiendo de qué lado estés. Barraza felicitó a Antonio con genuina caballerosidad. Le pidió información sobre el pedigree del vallo, y cuando Antonio le dijo que no tenía papeles, que el animal había llegado a su vida sin historial conocido, Barraza se quedó callado un momento y luego dijo algo que Antonio recordó siempre, que los mejores caballos que había visto en su vida no tenían papeles, que el pedigrí lo ponía Dios antes de que los hombres llegaran con sus registros. Y entonces pasó lo que cambió todo. A la vuelta de Aguascalientes, en el camino de regreso al rancho, el remolque donde viajaba Milagro del Cielo tuvo un problema. No fue un accidente de carretera, gracias a Dios. No llegó a tanto. Fue una llanta que se salió en una curva, que hizo que el remolque se bamboleara peligrosamente antes de que Evaristo, que iba manejando, pudiera detenerlo. Pararon en el acotamiento, revisaron el daño, revisaron al caballo. El vallo había dado contra una pared del remolque y tenía un golpe en la paleta derecha que al principio no parecía gran cosa, pero que al llegar al rancho y llamar al veterinario, resultó ser más serio. No era una fractura, pero sí una contusión profunda en el músculo que iba a necesitar reposo y tratamiento. El veterinario dijo 6 semanas de reposo mínimo. Antonio lo escuchó sin pestañear. Asintió, pagó la consulta, y cuando el veterinario se fue se metió al establo solo. Evaristo lo dejó, porque ya conocía esos momentos. Adentro, con Milagro del Cielo que estaba echado en la paja con la pata curada y vendada, Antonio se sentó en el suelo junto a él, y así se quedaron un buen rato, los dos, en el silencio del establo con el olor a medicina y a alfalfa y a cuero. Nadie sabe qué pensó Antonio en ese momento, pero al salir, 1 hora después, tenía una cara diferente, no de tristeza exactamente, de decisión. Las 6 semanas de reposo se cumplieron al pie de la letra. Antonio no apuró el proceso, no escuchó a los que le decían que el caballo ya se veía bien y que podía correr antes. Esperó. Y mientras esperaba, algo pasó que nadie anticipaba.
El pájaro volvió a aparecer. Esta vez no en persona, sino a través de un intermediario, un abogado de Guadalajara que llegó al rancho con papeles y con una oferta que era también una advertencia. La oferta era de 2 millones de pesos por milagro del cielo, una cantidad que en ese momento era suficiente para comprar tierras, para asegurar el futuro de varias familias, para vivir sin preocupaciones durante muchos años. La advertencia estaba entre líneas, en el tono del abogado, en la forma en que describió al pájaro como un hombre que no estaba acostumbrado a no conseguir lo que quería. Antonio mandó al abogado de vuelta con una sola respuesta: que el caballo no estaba en venta, ni a ese precio ni a ningún otro. El abogado preguntó si estaba seguro. Antonio dijo que sí, y la puerta del rancho se cerró. Mira nomás la posición en que quedó Antonio. Por un lado, un caballo que era su orgullo, su compañía, posiblemente su conexión con algo que iba más allá de lo que podía explicar. Por otro, un hombre poderoso que no iba a olvidar una afrenta y que tenía los recursos para hacer la vida difícil. Y en medio de todo, ese secreto que seguía ahí, que Abundio Tapia había traído de Zacatecas, que tenía que ver con su padre y con la Virgen, y con algo que Antonio sentía que no podía ignorar porque lo llevaba demasiado adentro. Las semanas de recuperación de Milagro del Cielo fueron también semanas de conversaciones que Antonio tuvo con poca gente, pero gente importante. Habló con su compadre Natividad Guerrero, que era criador de caballos en Jalisco, y que conocía la historia de los circuitos de carreras mejor que nadie. Natividad le dijo lo que ya sospechaba, que el pájaro no era solo un apostador, que tenía conexiones con gente que manejaba dinero de origen dudoso, y que cuando alguien así se fijaba en un caballo, no era por capricho, sino por algo más calculado. Que Rayo del Huichol había sido el caballo con que el pájaro lavaba parte de su dinero, apostando con su propia gente para mover cantidades sin dejar rastro, y que Milagro del Cielo lo había arruinado ese esquema al ganarle en la esperanza. Eso explicaba muchas cosas. Explicaba la frialdad después de la carrera. Explicaba el intento de entrar al establo. Explicaba la oferta de compra desproporcionada. Y explicaba la sensación que Antonio tenía de que esto no iba a quedarse quieto. Pero ahí no termina. Porque justo cuando la situación parecía ir hacia un enfrentamiento inevitable, pasó algo que nadie esperaba. Rayo del Huichol, el Colorado del Pájaro, ese caballo que había ganado 12 carreras y que era la pieza central del esquema de su dueño, sufrió una lesión grave en una carrera en Jalisco. No fue nada que tuviera que ver con Antonio, ni con nadie de su lado. Fue simplemente uno de esos accidentes que pasan en las pistas, una mala pisada en plena carrera que le fracturó un hueso de la pata delantera. El caballo no murió, pero nunca volvió a correr. Y el pájaro, sin su caballo estrella, sin el instrumento de su esquema, quedó de pronto en una posición diferente. Lo peor fue que la lesión de Rayo del Huichol llegó con otra noticia, una que corrió rápido por los circuitos, que la gente del pájaro había tenido problemas con autoridades en Jalisco, que había investigaciones en curso, que algunos de sus socios estaban distanciándose. No era un derrumbe total todavía, pero era el principio de uno. Y en ese contexto, la obsesión por Milagro del Cielo dejó de ser una prioridad para el pájaro. Las amenazas implícitas se enfriaron. El abogado no volvió. El nombre del pájaro fue apareciendo con menos frecuencia en las conversaciones sobre el circuito de carreras y con más frecuencia en las conversaciones que se dan en voz baja sobre las consecuencias de vivir de cierta manera. Antonio recibió esta información con la calma de quien no celebra la desgracia ajena, pero tampoco la lamenta cuando era desgracia merecida. Le dijo a Evaristo que rezaran por el Colorado, que el caballo no tenía culpa de lo que hacía su dueño, y que ojalá sanara aunque no corriera nunca más. Eso era Antonio, esas cosas chicas que hacen grande a un hombre. Milagro del Cielo sanó completamente de su contusión, volvió a correr y siguió ganando. No con la misma intensidad de antes, porque Antonio fue más selectivo a partir de ese punto, menos interesado en demostrar y más interesado en disfrutar. Lo corrió en ferias que le gustaban,
contra gente que respetaba, por apuestas que no ponían en riesgo la tranquilidad de nadie. Y siguió ganando, pero de un modo diferente, más sereno, como si tanto el caballo como su dueño hubieran pasado por algo que los había asentado. Los años que siguieron fueron años buenos en el rancho. Antonio siguió con su música, sus películas, sus giras. Siguió siendo el charro que México conocía y quería. Y siguió teniendo a Milagro del Cielo en el corazón del rancho, no como animal de competencia principalmente, sino como compañía, como presencia. Los que visitaban el rancho en esos años decían que había algo particular en la relación entre ese hombre y ese caballo, que Antonio le hablaba diferente, más íntimo, más personal, que cuando estaba en el establo con el bayo parecía un hombre distinto al que salía al escenario o frente a la cámara, un hombre más quieto, más real. Y fue en esos años, en ese periodo de calma relativa, cuando Antonio empezó a hablar del secreto. No directamente, no con todos, sino en conversaciones privadas con personas de su confianza absoluta. En fragmentos, como cuando uno habla de algo que necesita decir, pero no está del todo listo para soltar completo. Cuco Montes escuchó uno de esos fragmentos. El Padre Celestino escuchó otro. Doña Graciela sabía más que nadie, por supuesto, como saben las esposas las cosas que importan de verdad. Lo que se fue armando de esos fragmentos era esto, que la noche antes de que Cuco Montes llegara al rancho con el aviso del caballo bayo, Antonio había tenido un sueño, no un sueño común, de los que se olvidan al despertar, un sueño que recordó con detalle por el resto de su vida. En ese sueño, su padre aparecía junto a un caballo bayo de crines blancas, en un lugar que Antonio reconoció como el potrero de Villanueva donde había crecido. Su padre no decía nada, solo señalaba al caballo, y junto al caballo había una imagen de la Virgen de Guadalupe que brillaba con una luz que no venía de ningún lado visible. Antonio se despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado y los ojos húmedos, y no pudo volver a dormir. Al día siguiente llegó Cuco Montes. Te lo digo derecho, compadre. Para un hombre criado en la fe como Antonio Aguilar, esa coincidencia no era una coincidencia, era una señal, y él la tomó como tal. Por eso cuando vio al bayo en el ejido de Tepic y el animal apoyó el hocico en su palma, Antonio no tuvo duda. Por eso cuando doña Graciela lo nombró Milagro del Cielo, el nombre le pareció exacto, no poético. Por eso mandó llamar al Padre Celestino para la bendición. Y por eso, durante todos los años que tuvo al caballo, hubo algo en su relación con él que iba más allá de la admiración por un animal veloz o hermoso. Era gratitud. Era un sentido de deuda sagrada, de que ese caballo no era solo suyo, sino prestado de algo más grande, puesto en su vida para recordarle algo que a veces uno olvida entre el ruido del mundo. La promesa de su padre, la que Abundio Tapia fue a recordarle, era simple en su forma y profunda en su significado. En tiempos de muy mala racha, cuando la familia de Antonio estaba en verdadera necesidad y el futuro se veía negro, su padre había hecho una promesa a la Virgen, que si las cosas mejoraban, si podía sacar a su familia adelante, él dedicaría a Dios lo mejor que tuviera, lo que más quisiera. Su padre cumplió parcialmente esa promesa en vida, pero Abundio, que la había escuchado pronunciarse, sentía que había algo que quedó pendiente, algo que correspondía a Antonio completar. Y lo que Antonio entendió, después de esa conversación y del sueño y de la llegada del caballo, era que Milagro del Cielo era en algún modo el cumplimiento de esa promesa, que cuidarlo bien, tratarlo con dignidad y gratitud, era la forma en que él podía honrar lo que su padre había prometido. Eso es lo que nunca dijo en público. Eso es lo que sus más cercanos apenas insinuaban. Eso es el secreto que Antonio se llevó a la tumba. No era un misterio oscuro ni una historia de magia. Era algo mucho más humano y mucho más profundo. La continuación de una promesa entre un hijo y su padre, mediada por la fe, expresada a través de un caballo. Milagro del Cielo vivió muchos años en el rancho, más de lo que suelen vivir los caballos de carrera. Llegó a una vejez tranquila, a una vejez bien cuidada,
con pasto bueno y agua limpia, y la mano de Antonio en el cuello, cuando el viejo charro tenía tiempo de ir al establo, que era lo más seguido que podía. Cuando el caballo murió, de viejo y en paz, Antonio no habló de eso en entrevistas. Solo sus más cercanos supieron lo que sintió. Evaristo dijo que esa mañana Antonio estuvo en el establo solo durante mucho tiempo, y que cuando salió tenía la cara de quien ha rezado de verdad, de quien ha dicho lo que tenía que decir, y puede seguir caminando. Y siguió caminando. Antonio Aguilar siguió su vida, su música, su legado. Siguió siendo el charro que México quería. Pero quienes lo conocían bien decían que después de Milagro del Cielo, algo en él se había asentado de manera definitiva, como quien pagó una deuda que cargaba desde mucho antes de saber que la cargaba. Había en él una paz que no siempre había estado, una serenidad que no venía del éxito ni de la fama, sino de algo más adentro, más antiguo, más suyo. Hay un verso que podría resumir todo esto. Un verso sencillo y directo como son los versos de corrido cuando están bien hechos. Llegó el bayo sin nombre, sin papeles, sin dueño. Llegó como llegan los regalos del cielo. Antonio le dio nombre y le dio corazón, y el bayo le devolvió lo que le debía a Dios. Así es esta historia, compadre. Una historia de caballos y de fe, de apuestas y de honor, de un hombre que recibió un regalo que no esperaba y que tuvo la sabiduría de reconocerlo como lo que era. Una historia que no está en los libros de historia, que no aparece en los créditos de ninguna película, que vive donde viven las historias verdaderas, en la boca de la gente que las cuida. El pájaro desapareció de los circuitos de carreras. Nadie supo exactamente qué fue de él. Hay quienes dicen que terminó muy mal, que las consecuencias de vivir de cierta manera llegaron como siempre llegan, tarde pero seguras. Hay quienes dicen que se rehizo en otro estado, con otro nombre, con otro esquema. Lo cierto es que su sombra dejó de caer sobre el rancho de Antonio, y eso fue suficiente. Cuco Montes siguió andando los caminos del norte con su oficio de arriero y su lengua suelta. Llegó a contar la historia de Milagro del Cielo en cantinas de 3 estados, cada vez con más detalles y cada vez con leves variaciones, que son el sello de las historias vivas, las que respiran y crecen. Evaristo se quedó en el rancho hasta que sus piernas no lo dejaron seguir, y dicen que cuando alguien nuevo llegaba a trabajar, lo primero que hacía era contarles la historia del Bayo de Crines Blancas, como si fuera el rancho mismo quien necesitaba que no se olvidara. Doña Graciela, que fue quien le puso el nombre y que sabía más que nadie el significado completo de lo que ese caballo representaba en la vida de su esposo, habló de él una sola vez en público, en una entrevista que le hicieron muchos años después, y dijo algo que vale la pena repetir, que los caballos buenos no llegan por accidente, que cuando un hombre tiene el corazón preparado para recibirlos, ellos encuentran el camino, y que Milagro del Cielo había encontrado el camino porque Antonio tenía el corazón preparado desde mucho antes de saberlo. Eso, compadre, es lo que Antonio se llevó a la tumba. No un secreto oscuro, no una historia que avergonzara a alguien, sino la certeza íntima y personal de que en su vida había habido un momento de gracia pura, un momento en que el cielo se había inclinado hacia él de una manera concreta, con 4 patas y crines blancas, y que él había tenido la fortuna de reconocerlo. Hay un segundo verso que vale decir aquí, antes de cerrar. No hay carrera más larga que la que corre el alma. No hay jinete más fiel que el que guarda la calma. Antonio supo un secreto que no es de este mundo. El bayo fue el mensajero de algo más profundo. Estas líneas no son de ningún corrido conocido. Son mías, inventadas para este relato. Pero podrían serlo, porque ese es el material del que están hechos los corridos. Verdad envuelta en ritmo, emoción disfrazada de historia, fe que camina con botas puestas y sombrero calado. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por quedarte con esta historia que comenzó en un potrero de Nayarit y terminó donde terminan las historias que importan, adentro de quien las escucha. Eso es lo que tiene el corrido, lo que tiene la cultura del rancho, lo que tiene la relación entre un hombre y su caballo, que habla de cosas universales con palabras concretas,
que cuando dice caballo dice esperanza, que cuando dice carrera dice vida, que cuando dice apuesta dice fe. Antonio Aguilar se fue, como se van todos los que importan, dejando más de lo que se llevan. Y en algún lugar de eso que dejó, bien guardado entre la música y las películas y las memorias de su gente, está la historia de un bayo de crines blancas que llegó sin papeles y sin dueño a un rancho de Nayarit, y que cambió algo en el corazón de un hombre que ya tenía mucho, pero que necesitaba exactamente eso. Milagro del cielo. Que en paz descanse, si es que los caballos buenos descansan en paz, que yo creo que sí. Ahora sí, antes de despedirme, quiero que me digas en los comentarios qué caballo o qué corrido quieres que contemos la próxima vez. Si tienes una historia de un caballo de tu región, de tu familia, de alguien que conociste, cuéntanos. Esas historias merecen vivir. Y aquí las vamos a contar. Nos vemos en el próximo video, compadre. Esta historia es una reconstrucción narrativa inspirada en la cultura de los corridos de caballos, las carreras parejeras y la tradición ranchera mexicana. Los eventos, diálogos y detalles específicos son ficticios y de elaboración propia, creados con fines de entretenimiento y preservación cultural. No pretende ser una verdad histórica documentada, ni una biografía oficial de ninguna persona. Las imágenes o representaciones visuales que acompañen este video pueden ser ilustrativas y no corresponder a hechos reales. Se honra con respeto la memoria y legado de figuras de la cultura mexicana.